Bueno, para todos los compañeros que se agregaron hace un ratín, les decía que para mí es súper importante que podamos participar en las clases, que puedan participar haciendo preguntas, en el caso de que las haya. Si ven que se están distrayendo mucho con el tema y me estoy yendo yo también, o vemos que nos estamos aburriendo, que me den un toque y tratamos de... Yo quiero hacer una vinculación constante con lo que ustedes están estudiando y con un funcionamiento normal, porque de esta cátedra la idea no es que veamos funcionamiento normal, pero sí que podamos ir mechando para entender el por qué es importante tener esta cátedra en primero. Y sobre todo sabiendo que luego después tienen procesos 2, que va a ser una continuación, procesos 3, que es la recontinuación, y procesos 4, ¿vale? Es como que van a ir desde conductas básicas del humano y de otras especies animales, voy a insistir mucho con eso, hasta los procesos más superiores, por decirlo siempre entre comillas, como son pensamiento y lenguaje, ¿vale? Viene Macarena. Bien, ¿alguien tiene alguna duda antes de que arranquemos? ¿Alguien se quiere presentar? ¿Quiere contarme de dónde viene? ¿Cómo le está yendo? ¿Hay alguien que quiera participar antes de arrancar? Bien, otro tema. ¿Les parece? No sé cómo se están manejando con otras cátedras este año, pero yo pensaba que podríamos, para estos dos temas de atención y memoria, y siempre solo y exclusivamente en el marco de la cátedra, si ustedes quieren y tienen un grupo o crean que puedan tener varios representantes dentro de una comisión para armar un grupito de WhatsApp, donde me tengan agregada a mí también y podamos compartir, qué sé yo, artículos, preguntas, dudas. El año pasado con los compañeros de procesos compartíamos hasta canciones que por ahí estaban relacionadas o con un estado de ánimo, con un estado atencional o simplemente porque llegaba el fin de y nos compartíamos un par de temas de rock. Si ustedes quieren, podemos armar un mini grupo o un grupo de la comisión de tarde, ¿vale? Seríamos bastante. También podemos compartir por ahí el enlace de la clase, si alguno se pierde, si no pudo entrar, ¿sí? Para mí es algo válido, siempre y cuando nos enmarquemos en el área de las cátedras. Si ustedes me escriben un viernes a la noche preguntándome por un final, o me escriben un sábado a la tarde, ¿qué pasa? Preguntándome o consultándome por algún tema, por algún profe relacionado con el área de la gestión, les va a llegar un mensaje automático de que me escriban al mail, ¿vale? Para ordenar un poco las cosas. Bueno, ¿arrancamos? ¿Estamos todos prestando atención? Bueno, cuéntenme un poco, para ustedes, así, de estar por casa, en pijama, en pantufla, ¿qué es la atención? ¿Qué hacemos cuando prestamos atención? Vamos a empezar a tener una mirada top-down, de dentro hacia afuera, ¿sí? ¿Qué hacen cuando prestan atención? Enfocarnos en alguna cosa. Enfocar, Sí. ¿no? Enfocar, dijiste. Yo siempre Sí. tengo pizarra, ¿ves? Ganamos en el aula. A mí me encanta ir concentrarnos. ¿Qué más? Focalizar nuestros recursos cognitivos, dice Facu. ¿Qué serían los recursos cognitivos? A ver, vamos a empezar a ir sacando conceptos. Así vamos aclarando el panorama. Focalizar, enfocar, concentrar, focalizar. Recursos, esta palabra me encantó. ¿Qué más? ¿Quién me dice? Escuchar o observar a otro o a algo, una cosa, una persona. Ojo que ya pasaron el tema de percepción, ¿eh? Escuchar. Una capacidad. Sí. Una capacidad. ¿Qué más? Ahí dice Matías, dirigir nuestro sentido hacia aquella que estamos prestando atención. Claro, ¿y qué sería en este caso prestar atención? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién salió hoy de su casa? ¿Alguien fue hoy a trabajar o salió al mercado o hizo algún recorrido por la ciudad hoy o ayer? ¿Alguien se movió hoy? ¿Ayer? Sí, profe. Yo fui al súper, profe. A ver, Nani, Nicolás. Sí. ¿A dónde fuiste?
A llevar las comidas a mis clientes. Bien, y fuiste por la ciudad. ¿Cuántos En coches camioneta. rojos te encontraste? ¿Coches rojos? Habré encontrado autos, camionetas, gente, o sea, hombre, mujer. Y hoy cuando salí, llegué hace 10 minutos, encontré muchos autos, Sí, pero gente la trabajando en pregunta la es, calle. ¿cuántos coches rojos viste? ¿Autos rojos? Sí. No percibí. Ah, ¿no percibiste? No, porque mi mente está únicamente en manejar y en otras ¿No los cuestiones. viste? No, Claro, no los viste, pero no. seguramente pasaron coches rojos, ¿no? Y si te estuvieras por comprar un coche y en la concesionaria te están diciendo que entre el coche rojo y blanco hay una diferencia en la cuota 25, ¿hubieras visto coche rojo hoy? Sí. Incluso si pasa una Ferrari frente mía, obviamente la veo porque es rojo, sí. Bien, eso es la atención, ¿vale? ¿Quién de acá, que prenda la cámara, quién de acá en algún momento de su historia emocional o de su historia afectiva lo han dejado o la han dejado? ¿Quién tuvo una frustración amorosa? Todos los que tuvieron una frustración amorosa pueden prender la cámara. Yo, por ejemplo, me señalo. ¿Todo? ¿Hay alguien que no tuvo? ¿A nadie lo dejaron o la dejaron? Aldana, ¿quiere decir que tuviste frustración o que no te dejaron nunca? Me dejaron. Bien, bueno, entonces estamos todos más o menos. Perfecto. A todos nos dejaron alguna vez. De alguna forma u otra, hemos pasado un domingo o varios domingos llorando o poniéndonos música triste o dándole vuelta y pensando, stalkeando a ver por qué nos dejaron o por quién nos dejaron, ¿no? Y entonces hemos pasado seguramente, yo les voy a contar personal y yo creo que esto nos pasa casi todo, esto de, bueno, cuando uno está triste, ¿qué hace? Se pone más triste todavía, y busca música más triste todavía y busca amigas que sepan que no le vayan a decir lo que tiene que hacer y pasa varios días sin serie hasta que dice, bueno, esto se terminó, yo me voy al parque. Y uno sale a la calle, al parque, y ¿qué empieza a ver cuando están rotos? Parejas besándose, parejas por todos lados, parejas de la mano, parejas besándose, parejas comprando helado, parejas bebiendo cerveza. Entonces uno dice, me vuelvo, porque el mundo es todo feliz y todo el mundo está enamorado, menos a mí que me dejaron. Eso hace la atención, ¿vale? La atención es sumamente, no solamente de focalizar. Sí. Iba a decir que solamente le prestas atención a eso cuando terminas. Porque aparece pero también hay un montón de gente. gente que está sola. Claro, pero cuando vos estás en un determinado estado mental, emocional y conductual, y a esto quería llegar, todo aparece de repente. A mí me pasó cuando me enteré que estaba embarazada de mi primera hija. Yo siempre odié a los niños, no en el sentido real, ¿no? Sino en el sentido de que, bueno, la universidad, después me metí en investigación, fui, vine, viajé, congreso, patatín, patatán, me vine a Argentina, y era como que los niños, yo veía a mis primos, a mis sobrinos, y era como si están ahí, pero bueno, siempre lejos. Y cuando me quedé embarazada de mi hija, empecé a darme cuenta que había niños por todos lados, carritos, panza. De repente entraba al supermercado y lo primero que veían a los pañales, y digo, bueno, de repente el mundo conspiró y está todo organizado para que de repente todos sean niños y panzas y embarazos, ¿no? Bueno, y a esto iba. La atención no solamente es, yo estoy prestando atención a lo que estoy escuchando, lo estoy procesando, estoy tal vez poniéndolo en imagen, en palabras, o estoy buscando un significado de una forma automática. La atención es enfocar, concentrar, focalizar, generar recursos cuando la información es nueva sobre todo, ¿vale? Recursos automáticos, recursos deliberados. Pero hay una función de la atención que es primordial y básica para que la atención funcione, y es la inhibición, es poder sostener todos los estímulos irrelevantes que están alrededor y que nuestra atención fluya, enfoque, concentre y genere todos esos recursos cognitivos
para la tarea, ¿para qué tarea? Para la que nosotros nos proponemos, la que necesitamos, interna o externamente, ¿sí? Si eso no está, nuestra conducta se convierte en disfuncional, ¿vale? A ver, acá un compañero levantó la mano. Sí, una consulta. ¿Podría decir de vuelta el nombre que no lo entendí? Inhibición. Es inhibir Gracias. los estímulos irrelevantes. Cuando nosotros focalizamos en algo, estamos inhibiendo los estímulos irrelevantes. O ustedes me podrían decir ahora mismo a qué potencia está la luz con la que están en la habitación. O cuántos ruidos de coche están pasando por atrás. La ley de Weber. Es lo mismo que el compañero cuando esta mañana salió a repartir, inhibió los coches rojos, porque no son necesarios para su tarea. Seguramente se estuvo pendiente de la calle por donde iba, las cuentas que llevaba, cuántos repartos hizo, cuántos no, ¿sí? Pero no los coches rojos, porque pudo inhibir, ¿vale? Eso quiere decir que nuestra conducta está generalmente controlada y tiene un rector, que es la atención. Y acá una compañera pone, las emociones influyen en la atención constantemente. Y acá siempre viene esta gran pregunta, que yo se las tiro, que por ahí cuando terminemos memoria, podríamos si quieren retomarla para ver ustedes qué piensan, o incluso abrir un foro, y es si somos animales racionales o si somos animales emocionales, en base a qué predomina cuando tomamos ciertas decisiones, cuando tenemos ciertas tendencias conductuales, porque yo no soy de las teóricas y de las prácticas que consideran que nuestra conducta no está siempre dirigida por una razón, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo picando si quieren y vamos a ir hablando. Y si quieren, el año que viene, cuando terminen de ver Procesos 2 y vean un poco más a Antonio Damasio, los marcadores somáticos, que tal vez en neuro ya estén viendo algo, podemos retomar este tema en algún foro o en algún encuentro, ¿vale? Bien. Sí, el estado en el que estaba condiciona tu atención. Si eso fuera así, nosotros ahora mismo no estaríamos acá. Yo, por ejemplo, estaría todavía mentalmente, no sé, en la playa como estaba ayer. En realidad hay varios procesos para poder controlar nuestra atención y ahí esa es la base de la inhibición. ¿Cuánto controlamos y no controlamos? Y eso va a depender del tipo de tarea, si la tarea es automática o si la tarea es controlada, ¿vale? Y eso va a depender del objetivo que tengamos conductualmente. Generalmente, después lo vamos a ver, ahora les voy a compartir un Power junto con todo el material que ya lo tienen ¿tienen el material? Perfecto. ¿Y ya empezaron a leerlo? Mari, ¿empezaste a leerlo? Qué bien. ¿Y qué te pareció? Un embole, ¿no? No sé qué dice Mari. Bien. Me fui. Vamos a ver que hay diferentes procesos. Unos son de control de dentro hacia afuera y otros el control de fuera hacia adentro. Si nosotros estamos acá ahora mismo prestando atención a esta clase y de repente aparece un ruido fuerte, ¿nosotros qué hacemos? Giramos rápidamente la cabeza y la atención encubierta, que se llama, hacia la localización de ese ruido. No nos vamos hacia otro lado, vamos a buscar la localización de ese ruido. Eso es uno de los estados atencionales más básicos que hay. Y esto es lo que vamos a empezar a ver hoy, que la atención es un proceso, no es un proceso mental solamente, sino que es un proceso neurofisiológico complejo, no es una atención, sino que es un sistema que se llama sistema atencional, y es uno de los más complejos y de los que todavía están en estudio para poder comprender la conducta humana, ¿sí? Porque tiene desde los niveles más básicos que forman parte de la activación de ciertas neuronas del SARA, que lo vamos a ver ahora después, hasta procesos sumamente complejos como es inhibir y poder guiar conductas en base a objetivos, ¿sí? Espérame un segundo. Ahí está, todo controlado. Bien, entonces les voy a empezar compartiendo el Power, ¿vale? En el material de atención tenemos los modelos de atención, que vamos a ver después de ver la primera parte
más de tipo fisiológica, que ponen a prueba o son las diferentes teorías, como esta cátedra es bastante teórica, las diferentes teorías con diferentes experimentos acerca de los mecanismos atencionales y su estudio. Ustedes saben que las ciencias cognitivas empiezan en la década del 40 junto con Lashley, eso ya lo vieron un poquito en la historia de la psicología seguro, ¿verdad? Y cómo se van conformando el área de la neurociencia y de las ciencias cognitivas, donde diferentes disciplinas van aportando a un mismo objeto de estudio. ¿Sí? Entonces nosotros desde el estudio de los diferentes mecanismos atencionales, superado la cuestión fisiológica y no llegando a la cuestión de orden conductual, vamos a tener diferentes teorías que tratan de explicar desde el área de la psicofísica cómo es que funciona nuestro sistema atencional, ¿vale? Esas teorías se contradicen, como todo mundo teórico, y vamos a pasar por las más importantes, sobre todo las de Brodmann, la teoría de filtro temprano, teoría de selección tardía, teoría de capacidad de recursos, que salió por ahí esa palabra, y teoría de asignación conductual como planes, ¿vale? La idea es, en las clases sincrónicas, poder explicar. La idea es que con atención estemos solamente hoy y el martes que viene, ¿vale? Para después pasar a memoria. Yo no soy muy planificadora, si veo que falta algo, nos vamos a encontrar en otro momento, vamos a extender el horario hasta las 5, vamos a ir viendo. Pero la idea es que podamos discutir un poco la parte teórica acá y que ustedes luego después puedan resumir y podamos debatir acerca de los experimentos o los diseños experimentales que rebaten esas teorías, ¿vale? Bueno, ¿arrancamos? Para un poquillo acá. No me equivoqué. Yo voy a apagar mi cámara. ¿Vale? No sé si puedo apagar mi cámara. Bueno. Ahí se ve el power. Pues yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Sí? Yo no lo... A ver. Ya decía yo que me estaba haciendo demasiado bien de una. No. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Y no me veo yo y se ve el power, ¿verdad? Sí. Una gana de volver a la aula. Bueno, acá les traje una definición de atención que a mí me gusta mucho porque William James, ¿lo saben quién es? ¿Lo ubican? ¿Lo leyeron alguna vez? ¿Les suena de algo, James? Sí, sí, sí. Bien, William junto con Wundt es uno de los padres de la psicología experimental, el inicio de estudiar un poco más sistemáticamente qué pasa con la conducta entrelazado con lo que son las emociones, ¿vale? Y todas sus teorías, más allá de que están bastante desfasadas con la realidad de hoy, con el desarrollo tecnológico, son sumamente acertadas y son totalmente rebatibles y predecibles para poder asimilarlas del desarrollo tecnológico y poder repostularlas a día de hoy, ¿vale? Entonces, la definición de atención de William James, yéndonos bastante para atrás, es una de mis preferidas. Él plantea que todo el mundo sabe lo que es la atención, aunque no lo pueda escribir fácilmente, es la aprehensión por parte de la mente, de manera vivida y clara, de uno de los varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente factibles. Fíjense que él está hablando desde el lado de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De focalizar, enfocar recursos. No es que somos una máquina que es captada por el exterior, que en realidad nosotros tenemos también cadenas y un flujo de información
que va a formar parte de la atención. Entonces, cuando preguntamos o nos preguntamos qué es la atención, tenemos que poder entender que nosotros generamos un flujo de corriente de pensamiento que es atencional, ¿sí? La focalización, la concentración y la conciencia son su esencia. Implica retraerse de algunas cosas para poder tratar eficazmente con otras. Y acá volvemos al sentido de la dualidad. Y es que cuando hablamos de atención estamos hablando de un sistema y al mismo tiempo de un proceso. Y cuando estamos hablando de un proceso que tiene implicación neurofisiológica, no se pueden activar al mismo tiempo dos procesos, ¿sí? Cuando habla de poder tratar eficazmente otras, es que necesitamos constantemente tener un proceso activo de una forma deliberada y controlada y un proceso o un mecanismo que sea automático, que esté gastando energía, pero que no esté en primer plano, ¿vale? Vamos a intentar ir haciendo analogías con el funcionamiento de la computadora. Por ejemplo, el proceso de la digestión. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso ¿qué? Periférico. Periférico. ¿Y el sistema periférico en qué se divide? ¿Se acuerdan? Simpático y parasimpático. Autónomo. Autónomo y vegetativo. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema simpático y parasimpático. Uno se encarga de generar energía y guardarla, y el otro se encarga de consumirla a través de la adaptación al medio ambiente. La única forma en la que nuestro organismo consume energía es frente a la constante adaptación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos recién terminando de comer, ¿qué hace el organismo? Se activa el proceso de digestión donde empieza a guardar y empieza a consumir o empieza a generar recursos para guardar energía o generar energía a partir del alimento. ¿Qué pasa si nos tiramos al agua que está helado? Generamos un cambio fuerte de temperatura. Se corta rápidamente el proceso de guardado de energía y se activa el de adaptación, el de gasto de energía, ¿sí? Es un simple ejemplo para que entiendan, sobre todo en todas las cátedras en donde tengan un proceso, que cuando hablamos de un proceso no estamos hablando de uno, sino de varios, que generalmente actúan en simultáneo, pero de una forma homeostática. Cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de una forma equilibrada, ¿sí? Y esto es súper importante para que ustedes después, el día de mañana, puedan entender las conductas disfuncionales, que no son patologías propiamente dicho, si lo miramos de esta perspectiva, ¿sí? Más allá de que luego después van a trabajar con patologías, no solamente mentales, sino conductuales, psíquicas, emocionales, que están escritas, que están desglosadas en todos los archivos de clasificación, el DSM, el CIE, que clasifica conductas anormales. De hecho, hasta hace muy poco la mayoría de estas cátedras se llamaban psicología anormal o psicopatología. Mirándolo de otro lado, siempre vamos a hablar de un desequilibrio, siempre vamos a hablar de diferentes procesos que no están funcionando equilibradamente o que no están generando un equilibrio, ¿vale? Y vamos a hablar siempre, me parece, para poder sostener una mirada integral acerca del otro y de su conducta y de su psiquis, es necesario pensar en estos tres ejes: conducta, mente y emoción. ¿Sí? Porque son en los tres ejes a donde se va a ir viendo replicado, en el caso de que estemos en una disfunción, va a haber como resonancia de esa disfunción y vamos a poder ver más claramente en qué eje nos encontramos. Cuando hay déficit de atención, vamos a ver ahora según los tipos de atención, no es lo mismo tener desconexiones atencionales que tener dificultades en la atención sostenida, ¿sí? Porque va a generar, o en la atención selectiva, porque uno va a generar moderadas dificultades para poder adaptarse al medio ambiente, ya sea social, laboral, familiar y afectivo, y otros simplemente van a vivir a saltos con pequeños problemas de memoria, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que pensar desde el proceso, qué otros procesos implican, de qué estamos hablando y qué impacto tiene el no funcionamiento. Para mí, la manera más fácil de entender la normalidad de un estado o de un proceso es siempre pensarlo a la inversa. ¿Qué pasa si falla? ¿Sí? O cómo falla para saber cómo funciona. ¿Me explico? ¿O estoy siendo muy enrevesada? ¿Vamos bien? ¿Podría bien. explicar de nuevo el proceso? ¿En qué sentido? El orden, como estabas diciéndolo.
¿Cómo hago para... Fin de la presentación, ¿no? ¿Cómo hago para verte? A ver, ¿dónde estamos? Acá. A ver, Nicolás, ¿en qué sentido el proceso? Yo les explicaba que cuando hablamos de atención vamos a tener diferentes procesos que van desde un área neurofisiológica hasta un área sumamente compleja que va a guiar la conducta. ¿Sí? Les puse el ejemplo de un proceso específico que todos conocemos porque nos han criado diciéndonos que cuando terminamos de comer no nos podemos meter en el agua. Pero ¿sabemos por qué? Porque se corta la digestión. ¿Por qué? Porque neurofisiológicamente no puede haber dos procesos al mismo tiempo activos que forman parte de un sistema de equilibrio, de un sistema homeostático, ¿vale? Cuando el cuerpo está concentrado, cuando el sistema nervioso simpático está concentrado en generar energía, no se puede activar de golpe, no se puede interrumpir de golpe ese proceso para generar un proceso contrario, porque se produce una disfunción. ¿Me explico? Esa misma analogía de una función sumamente básica, que es neurofisiológica, la podemos pensar más a nivel mental, y es que cuando estamos hablando del sistema atencional vamos a tener diferentes procesos que van a ir ensamblando en una conducta mucho más compleja y que dependiendo del proceso que esté activo o que no esté activo y que estén generando equilibrio, es que vamos a tener una conducta más funcional o más disfuncional, depende del contexto en el que nos encontremos. ¿Sí? Entonces la homeostasis lo entiendo como es algo del sistema que es natural y que no es cognitivo. ¿Así? Claro, la homeostasis no es cognitiva, la homeostasis es uno de los principios de funcionamiento celular. Si nosotros nos vamos a la unidad mínima de funcionamiento del ser vivo, de cualquier ser vivo, nos vamos a una unidad de funcionamiento celular. Todas las células tienen un principio homeostático. Todo conjunto de células puede llegar a formar un sistema, y ese sistema es homeostático. Y nosotros tenemos un sistema neurofisiológico, antes que lo cognitivo, que es homeostático. Y en lo cognitivo hay una réplica, que es lo que yo les decía. Entre cognición, emoción y conducta, y ahí por cognición vamos a hablar de psiquis, mente, que es un tema que está para debatir, y que luego después les puedo dejar algunas propuestas en el foro para que lo piensen, o para que lo revean o lo puedan explicar desde su mirada a ustedes. Hay un principio homeostático. O sea, sería un principio natural. Sí, la homeostasis es un principio natural que forma parte de un equilibrio interno. Cuando nosotros, si ustedes el sábado, que fue feriado o que fue fin de largo, salieron y tomaron más cerveza de la cuenta, el hígado aumenta el nivel de enzimas para desactivar o para, ¿cómo se dice? Se me van las palabras. Estoy grande. Aumenta el nivel de enzimas para poder generar un mayor metabolismo del hígado, ¿vale? Que es lo que se llama resaca. ¿Cómo nos sienta? Nos sienta mal, hace que estemos más bajos, que estamos tirados. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo está generando un mayor nivel de enzima para depurar un poquito más la sangre, ¿sí? Eso es homeostático. Cada vez que hay un cambio brusco, hay un sistema que va a tratar de buscar el equilibrio. Eso es homeostático, eso es homeostasis, que es un principio de equilibrio natural. Ustedes saben que desde la fuerza física tenemos varias leyes, ¿no? Y una es que toda materia tiende a distribuirse homogéneamente en el espacio y todo sistema tiende a tener un funcionamiento homeostático. Es decir, cuando hay varios procesos activos, tienden a cuidarse entre ellos. Lo mismo lo podemos pensar o replicar desde un sistema cognitivo, un sistema emocional y un sistema conductual. Si yo, por ejemplo, tengo ¿Ustedes por qué están acá en esta clase hoy? ¿Porque les interesa o porque tienen la motivación de estudiar una carrera y tener un título el día de mañana que diga licenciado en psicología? Por múltiples motivos, no importa. Ambas. Bueno, gracias, Josefina. Bueno, pero generalmente tenemos objetivos a corto plazo y tenemos objetivos a largo plazo. Y unos van a ir regulando a los otros de una forma más equilibrada. Si vuestra idea, por ejemplo, vuestro objetivo, vuestra motivación es poder recibiros el día de mañana sin pisar un aula, pensaríamos que vuestra conducta es
disfuncional, ¿sí? Porque no están sosteniendo, molecularmente hablando, dentro de la conductas mínimas que lleven a un objetivo a largo plazo, ¿sí? Eso, por ejemplo, en neuropsicología sería una conducta disejecutiva, ¿sí? No estoy pudiendo seguir una secuencia ordenada según mi motivación. ¿Me explico? ¿Se entiende ahora? Sí. Bien, ¿seguimos? Paren, porque ahora ¿cómo hacemos para volver? ¿Ahí lo ven? ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Sí, profe, se ve. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Y fíjense que James hace como una afirmación en su definición donde dice, todo el mundo sabe realmente de la importancia de todo esto que estamos hablando, de la importancia de la inhibición para poder sostener o dar paso a los procesos reales dentro de los mecanismos atencionales. A fin de cuentas, lo que James nos plantea y lo que venimos sosteniendo a lo largo de las décadas en los estudios más complejos del sistema atencional es que es la concentración de la conciencia sobre ciertos fenómenos con exclusión de otros estímulos. Y acá aparece de la idea de la inhibición, ¿vale? Y aparece una palabra muy importante que no está anotada en la pizarra, que es la conciencia. Y de esto vamos a hablar en un ratito, ¿vale? Me gustaría escucharos un poco, les voy a dejar, para me voy a anotar porque después se me olvida todo. Les voy a dejar algunas consignas como foro para que puedan pensar acerca de esto. Que la atención es el estado de alerta y despertar la toma de conciencia del aquí y ahora de una manera focalizada. Y ahí tenemos la definición de lo que es focalizar. Y focalizar, uno no puede focalizar constantemente durante un largo periodo de tiempo, porque tenemos un sistema sumamente limitado. En realidad, cuando hablamos de focalización, estamos hablando de sostener en un periodo muy breve periodo de tiempo, porque si no, luego después se nos va la focalización, aunque sigamos concentrados, ¿sí? Fíjense que uno muchas veces está concentrado en una clase, siguiendo el hilo de la voz, y de repente aparecen imágenes, se va lo que hizo ayer, piensa que va a merendar, se va y después vuelve. Entonces, estar sosteniendo necesariamente o estar prestando atención no es siempre estar focalizando, ¿vale? La atención es un proceso mental, es el proceso mental de concentrar esfuerzos en un estímulo o evento mental, y en la preparación para el procesamiento de los estímulos entrantes. En base a esto último, yo les voy a decir, y vamos a ver ahora, que la atención funciona de una forma jerárquica y que su base, para que nosotros vamos a estar prestando atención, va a depender del funcionamiento de un grupo de axones, ¿sí? Todos tenemos la impresión de que podemos controlar voluntariamente la atención y dirigir las sensaciones, pero no actúa en el vacío. La eficacia de otros procesos como el pensamiento, la memoria y la percepción van a depender mucho de este híbrido o de esta implicación que tiene la atención en nuestra conducta. Y a esto a lo largo del tiempo los teóricos le han llamado la problemática atencional, que ¿qué relación sostienen los procesos o los mecanismos atencionales con el resto de los procesos cognitivos? ¿Sí? Por ejemplo, en neuropsicología el mayor número de consultas que recibo en el consultorio es por problemas de memoria. Muchísima gente viene a evaluación porque todo lo que traen siempre son fallos mnémicos. Y me atrevería a decir sin tener datos, ¿no?, cuantitativos establecidos, pero más del 49% no tienen problemas de memoria, tienen problemas de atención. ¿Sí? Es como, por ejemplo, el auto rojo, o las parejas felices que cuando nosotros también lo estábamos no las veíamos y de repente aparecen, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene la atención con el resto de los procesos cognitivos y qué impacto en esa relación genera en el procesamiento del resto de la regulación de los procesos cognitivos? ¿Vale? Esa me parece que es una de las grandes preguntas que todavía dentro del área de la psicofísica y de los mecanismos atencionales se están estudiando, ¿vale? ¿Qué impacto tiene la regulación atencional en el resto de los procesos cognitivos? ¿Podrían existir el resto de los procesos cognitivos sin un sistema atencional homeostático? No, y eso lo sabemos. ¿Cuál creen ustedes que es el primer estado atencional?
A ver. Esperen que vengo. Ahí está. ¿Cuál creen ustedes que es el primer estado atencional? ¿Qué necesitamos para prestar atención? ¿Quién Estar me dice? vivos. ¿Y la gente que está en coma? ¿Puede prestar atención? No. ¿Tuvieron alguna vez un contacto cercano con alguien en coma? Yo sí, profe. Bien. ¿Y prestaba atención? La verdad no sé porque estaba dormida. Pero los médicos ¿Estaba viva? decían, habla la que te escuchaba, digamos. ¿Y estaba viva? No sé. Bueno, acá empezamos con las... por eso es tan apasionante este mundo. Lo primero que necesitamos es entender que tenemos niveles de conciencia y que los niveles de conciencia no están relacionados con la mirada espiritual del mundo, que están relacionados con cuánta energía o cuánto arusal tenemos. A mayor nivel de conciencia, mayor activación, mayor atentos estamos. A menor nivel de conciencia, menor activación y por tanto menos capacidad de nuestro sistema para captar estímulos. Nosotros tenemos un sistema que tiene una limitación dentro del procesamiento, pero que desde el nacimiento está diseñado exclusivamente para procesar, para generar y para captar información. La cantidad de información que podamos captar en un determinado momento es lo que se llama arusal, ¿vale? No tiene una definición específica del inglés al español. Y nos indica en qué nivel de conciencia estamos. El nivel de conciencia de alerta, el alerta, es lo que nos permite estar prestando atención. El opuesto a la alerta es el coma, que es un cerebro, es un cuerpo vivo en un cerebro que no procesa información, que no está enviando, que no tiene electricidad ni tiene funcionamiento químico. Ustedes saben que nuestro cerebro funciona a través de sinapsis eléctricas y químicas, ¿verdad? Si nosotros vamos a una casa y le sacamos todo el sistema eléctrico, ¿funciona? ¿Es una casa? Sí. ¿Se puede vivir? No, pero es una casa. ¿Sí? Entonces, el primer estadio necesario para poder estar sosteniendo y recibiendo y generando información es el alerta. Y a partir de aquí, entonces, que vamos a hablar de una estructura jerárquica de la atención donde la base es necesaria para que todo lo demás se dé. ¿Sí? No sé si me están viendo a mí o están viendo el power ahora. Yo puedo verlo. Los dos, profe, la vemos a usted y al Power también. Ah, bueno, perfecto. Bien. Acá les traje entonces, dentro de los niveles de conciencia y pensando en la estructura jerárquica de la atención, vamos a tener que la base va a ser una base sumamente neurofisiológica, ¿vale? Donde tiene una menor complejidad para poder estudiarla y entenderla y que va a depender de áreas encefálicas muy profundas, tales como, vamos a ver, estas. ¿Vale? Ustedes saben que nosotros tenemos una corteza que son en realidad capas de somas que procesan la información, todas apiladitas una arriba de la otra, y que debajo tenemos estructuras subcorticales, porque están debajo de la corteza, y tenemos el tronco encefálico. Todo lo que hay abajo de la corteza, si nosotros descorticamos, es tronco encefálico. ¿Vale? El tronco encefálico es el encargado de conectar cerebro con ¿qué? Con médula y con el resto del cuerpo a partir de todas las fibras que pasan por acá. El tronco encefálico está lleno de axones que forman sistemas ascendentes hacia arriba y descendentes hacia abajo. ¿Sí? Todo lo que pasa en el cerebro, nuestro organismo lo sabe a través del tronco encefálico. Muchas de estas fibras pasan por el hipotálamo y están conectadas a nuestro funcionamiento visceral. Por eso cuando tenemos una emoción fuerte, el corazón nos late fuerte, se nos ponen los pelos de punta, nos hacemos pipí encima, porque está controlado por las funciones regulatorias más viscerales, es decir, de nuestras vísceras, ¿sí? A través generalmente del nervio vago. Los músculos y la médula espinal van a estar conectados con el cerebro a partir de, también todo va a pasar por el tronco encefálico, de otro sistema que se llama extrapiramidal,
y que depende muchísimo de la síntesis de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, ¿vale? Ahora, si nosotros apagamos acá, si nosotros cortamos acá, que es generalmente lo que pasa en un traumatismo de cráneo posterior, no en uno anterior, fíjense que hay personas que tienen accidentes y pierden conciencia y hay otros que tienen accidentes, sino va a depender de la localización de la lesión. Cuando tenemos o cuando se cizallan la fibra del tronco encefálico, perdemos la conciencia, nos vamos a un coma, dejamos de estar alerta, es decir, no procesamos información. Porque tenemos acá un sistema que se llama sistema reticular ascendente activador, o SARA, ¿vale? Yo después lo está todas las diapositivas. Yo primero explico y después ven las diapositivas. Que se encarga de producir activación a la corteza. A través de la fibra del SARA hace el núcleo o relevo en el tálamo, que sabemos que es el centro de relevo de todo el procesamiento de la información, y a partir de ahí van área parietal y área frontal. Tanto la corteza frontal como la corteza parietal van a estar implicadas en esta jerarquía atencional. Entonces, unidades o estructuras profundas y menos complejas de la atención, vamos a empezar por la fibra del SARA, ¿sí? Que tiene que depende del funcionamiento de determinados neurotransmisores que los vamos a ver ahora. Si esto se apaga, no hay más alerta, no hay más atención, no se procesa información. Si no hay atención, no hay procesamiento de la información, ¿vale? Básicamente ese sería el resumen. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Cerati? Cuando conocemos muchísimas estrellas del rock, o muchísimos cantantes, o muchísimas personas más populares que tienen ACV y que pasan años en coma y que los tienen años esperando a ver si hay alguna respuesta. Hoy sabemos del área de la neurobiología que la única área del cerebro que no tiene barrera hematoencefálica, es decir, por donde las sustancias tóxicas ingresan a las células y aumentan la conductancia al cloro, es justamente el tronco encefálico. Entonces, cuando hay algún exceso de cloro dentro de las neuronas, se produce un apagamiento general. ¿Qué pasa cuando bebemos mucho? Entramos en un estado de obnubilación y de ahí se pasa a un estado de confusión y de ahí a un estado de conciencia mínimo, ¿sí? Eso es porque sustancias que son tóxicas o que disminuyen el nivel de alerta hacen efecto en el SARA, disminuyendo la alerta acá y sobre todo, y más peligroso, hablando de este tema, y ustedes que son jóvenes, acá, ¿vale? Ustedes saben que el área parietal es uno de los centros, vamos a ver, del sistema involuntario y de orientación de nuestra atención, mientras que el área más frontal va a formar parte del sistema atencional anterior, ¿sí? Y que va a dirigir conductas mucho más complejas, es decir, vamos a hablar de un sistema atencional superior. Ustedes saben que si nosotros... ¿Qué corte es este? ¿Lo vieron en neuro? Sagital. Perfecto. Y ustedes saben que cuando hablamos de cortes, también hablamos de localizaciones. Si estuviéramos en un corte coronal, nos permite ver áreas anteriores al tronco y áreas posteriores al tronco. Siempre que hablemos de sistemas atencionales anteriores, vamos a hablar de todas aquellas que están anterior al tronco y posteriores, todas las que están relacionadas con el área posterior al tronco, ¿sí? Siempre de esta mirada. Si estuviéramos frente a un corte coronal, pasaría lo mismo. Si vemos más del lado del cerebelo, sería posterior. Si vemos más las órbitas de los ojos, sería anterior, ¿vale? Bien. ¿Vamos bien? Entonces, en las áreas de menor complejidad tenemos áreas encefálicas más profundas, que son muy difíciles de lesionar, como es el SARA. Luego después vamos a tener la dirección motivacional y los procesos de sostén. La mayoría de ellos van a ser involuntarios, como por ejemplo la orientación y la localización de estímulos o de pensamiento, ¿vale? A nivel atencional. Y por último, los procesos activos con mayor necesidad de activación voluntaria y con mayor gasto de energía. En esta pirámide vamos a ir desde áreas subcorticales troncoencefálicas, como el SARA que les acabo de presentar, áreas más parietales y singulares, o sea que están más relacionadas con el sistema límbico y la emoción, y áreas sumamente anteriores que dependen de la integridad de la corteza prefrontal, que como ustedes saben, ontogenética y filogenéticamente es la última en desarrollarse y en la que más relacionada está con los procesos
o con las conductas de nuestra especie humana, ¿vale? O mejor dicho, porque yo con eso tengo una discusión tremenda, por una cuestión ideológica. El desarrollo y la integridad de las áreas prefrontales y la densidad de esa corteza, junto con el desarrollo de la cultura, hizo que el Homo erectus pasara a un Homo sapiens y a lo que hoy somos. Por tanto, nos diferenciamos de otras especies animales, que también son sapiens, ¿vale? Entonces, en base a eso, vámonos al nivel más bajo de nuestro sistema o de nuestros mecanismos atencionales, que es el estado de alerta, que es el nivel elemental y primario. Todo esto ya lo expliqué, ¿vale? Vamos a pasar rapidito la diapositiva. El nivel básico para poder prestar atención, para poder procesar información, es un umbral mínimo de vigilancia, en la base de los procesos atencionales y permite que el sistema disponga de capacidad para recepcionar información inespecífica, ya sea externa o interna. Y esto es importante porque en este área nuestro sistema no está captando qué información es. Está captando información, pero es inespecífica, no tiene significado, ¿vale? Y acá ya vamos a ir haciendo una introducción a las teorías o a los modelos de filtro temprano y tardío que plantean si aquello a lo primero que prestamos atención es en base a la señal física o si cuando captamos información ya hay un determinado significado, ¿vale? Por tanto, influye también la memoria, porque para que algo tenga significado tiene que estar hecha en el sistema. Este nivel de vigilancia está altamente relacionado con el arousal, que es esta capacidad para poder captar información y que es sumamente oscilante a lo largo del día. Nosotros no captamos la misma información o no tenemos el mismo nivel de vigilancia cuando recién nos levantamos a la mañana, que cuando estamos a mediodía después de comer, que a la nochecita, ¿vale? Es sumamente oscilante. Y está relacionado con los niveles de conciencia, siendo este el primero y básico, ¿vale? El arousal, entonces, es esta definición por la cual se define o se conceptualiza, porque no tiene una definición específica, la eficiencia del sistema nervioso central para captar o recibir información, y el umbral de vigilancia hace referencia al estado de alto grado de eficiencia de esa eficiencia del arousal. Nosotros podemos estar activos, pero podemos no estar hablando y podemos estar en la China pensando en otra cosa, y por tanto estamos activos, pero no tenemos en un alto grado de vigilancia. En cambio, si yo los pongo frente a un monitor y les digo, bueno, cliquen Enter cada vez que pase una cruz, porque por cada Enter, cada cruz acertada, ustedes van a recibir una recompensa, seguramente ustedes entren en un alto nivel de vigilancia. Es el mismo estado que, eso sería de fuera hacia adentro, ¿no? Es el mismo estado que ustedes generan cuando se ponen a estudiar para un parcial o cuando se concentran para jugar con colegas, no sé, al fútbol, por ejemplo, que requiere de alta concentración o algún otro juego, ¿sí? El resto de las tareas muchas veces no requiere de una alta capacidad de estar usado. Requiere vigilancia, pero no un alto grado, ¿vale? Dentro de este tipo de atención vamos a tener dos atenciones principales y que van a describir cómo funciona nuestro sistema atencional más posterior, que es la atención tónica y la atención fásica. La atención tónica describe el umbral de vigilancia mínimo necesario para iniciar un proceso atencional en una tarea prolongada. Mientras que la atención fásica es la capacidad de dar una respuesta rápida a estímulos novedosos o inesperados. Es una respuesta biológica inespecífica y se vincula con la respuesta de orientación. ¿Qué quiere decir? Si yo les pido que presten atención al área de donde viene la luz, del lugar donde ustedes están ahora ubicados, pueden estar mirando la pantalla y atencionalmente pueden dirigirse. Yo, por ejemplo, me iría hacia allá porque tengo la luz allí, justo en la pared que tengo acá al lado, ¿vale? Eso depende de... Lo vamos a ver después. A ver si tengo alguna imagen acá. Bien. De estas áreas de acá, que nosotros el mesencéfalo se divide en tectum y tegmentum, ¿vale? El mesencéfalo es la parte media del encéfalo o del tronco encefálico. En la parte superior hay unos colículos que son sumamente importantes para nuestra atención. Son colículos anteriores y colículos posteriores, o superiores e inferiores. Unos van a estar relacionados con la respuesta de orientación visual y otros van a estar relacionados con la respuesta de orientación auditiva. Y ambas tienen un componente o son de naturaleza atencional. Y esto lo compartimos. Ustedes saben que cuanto más al interior de las estructuras encefálicas nos vamos, más compartimos con otras especies animales. La mayoría del resto de los animales tienen también colículos. Es más, hay algunos
que lo que para nosotros es nuestra corteza prefrontal, que es una de las áreas de cuya integridad depende la conducta compleja de nosotros, para esta especie animal los colículos serían lo que a nosotros serían la corteza prefrontal. ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Qué animales dependen de la localización de los estímulos para sobrevivir? Por ejemplo, los pájaros, los peces. Vamos a ver que tienen un hipocampo y cuando veamos memoria vamos a ver que las neuronas del hipocampo disparan tanto información verbal como información visoespacial, y ellos tienen muy desarrollada el área visoespacial, sobre todo el hipocampo, pero todo lo que tenga que ver con movimientos. Vieron que la mayoría de las mascotas están durmiendo y levantan las orejas, tienen atención encubierta porque tienen sistema colicular, ¿vale? Tienen mesencéfalo y tienen ese área de los colículos superiores. ¿Vamos bien hasta ahora? El estado de alerta tiene su base biológica en el SARA, que es esto que yo les hablaba, ya les hice una introducción, que es este sistema activador ascendente encargado de los ciclos de vigilia. Está formado por un grupo de neuronas de gran tamaño, por eso se llama reticular, ¿vale? Porque las neuronas reticulares son grandes, porque ocupan grandes campos sensitivos y periféricos del sistema extrapiramidal también, y con una carga eléctrica mayor que el resto de las neuronas. Y forma parte del sistema nervioso autónomo. Es decir, que nosotros no decidimos cuando estamos en vigilia. Nosotros podemos decidir en un determinado momento si prestamos más o menos atención, si ponemos más o menos recursos o carga cognitiva a un determinado estímulo, evento, suceso o pensamiento, pero no decidimos cuánto nivel de vigilia vamos a tener, ¿vale? Porque es una función del sistema nervioso autónomo y por tanto no es regulable. O regular. Sí es regulador, pero no es regulable. Las fibras que forman el SARA son llamadas formación reticular, se extienden desde el bulbo raquídeo a través del puente a diferentes zonas del diencéfalo, que ya sabemos que es el cerebro anterior, ¿verdad? O el tronco, la parte más anterior del tronco encefálico, y recibe entradas de vías sensoriales principales que las mantienen en un estado de activación constante. Es decir, el SARA activa las diferentes partes de la corteza y al mismo tiempo, a través de la corteza somatosensitiva y sensitiva y del tálamo, se envía de vuelta esa información, teniendo un hándicap constante, bidireccional, es decir, envía y recibe, de forma que estamos en constante vigilia, ¿vale? Esta activación es enviada a su vez a la corteza para mantener el estado de vigilia, que dura generalmente, ustedes saben que la vigilia es un proceso. ¿Cuál es el proceso que acompaña a la vigilia? ¿Qué hacemos cuando no estamos vigiles? ¿Cuál es el otro proceso? El sueño. El sueño y la vigilia son dos procesos del mismo mecanismo, ¿vale? Cuando no estamos en vigilia, estamos en alguna fase del estadio del sueño. ¿Ya lo vieron en neuro, sueño y vigilia? Veo que no. ¿Lo vieron? Ahora lo estamos viendo, profe. Bien. Perfecto. Bueno, el sueño y la vigilia son un proceso, ¿vale? Y de la misma forma que hablábamos antes, no se puede dar al mismo tiempo uno y otro, porque uno activa o desactiva al otro proceso, ¿vale? Bueno, entonces, acá tenemos las áreas del SARA, ya lo habíamos visto, ¿sí? Su activación a áreas posteriores, acá tenemos los colículos, diencéfalo o tálamo. Ustedes saben que todo esto acá es el diencéfalo, esto es el mesencéfalo y todo esto acá es el rombencéfalo. Esto es sumamente importante para los comportamientos motivacionales guiados por nuestra atención, ¿sí? Y de acá dependen las áreas más depuradas de la atención más compleja, que se dividen en atención, memoria de trabajo, atención ejecutiva, etcétera, que después lo vamos a ver teóricamente y no neurofisiológicamente. Bien. ¿Qué hay acá? Bueno, a su vez hay estrechas conexiones con los colículos superiores e inferiores del tectum mesencefálico. El tectum se llama porque es el techo del mesencéfalo. Toda la parte que está abajo de ese techo se llama tegmentum porque es el piso en griego y es por donde pasan
todas esas fibras que le comentaba que nos conectan con el resto del cuerpo, ¿vale? Y están altamente implicadas en respuesta a orientación reflejas. En procesos corticales más complejos van a medir la atención hemilateral de los campos generales, perceptivos y sensitivos. ¿Vieron el fenómeno del negleto, de la heminegligencia? ¿Estudiaron la heminegligencia? Nosotros acá no vamos a ver patología de la atención, pero acá veo lo que, claro, no estaba viendo lo que escriben, un murciélago. Puede ser un murciélago. Sí. Cuando hay alteraciones, sobre todo cuando hay accidentes cerebrovasculares o alguna neurocirugía que tienen que entrar, porque si no, generalmente las partes más antiguas de nuestro cerebro no se lesionan fácilmente porque están protegidas por la corteza, ¿vale? Entonces, cuando se lesiona fuertemente todas las áreas más subcorticales y se lesionan los folículos, aparece un déficit de atención sumamente relevante que puede ser espacial y sensitivo, en donde desaparece atencionalmente un hemicampo, ya sea visual, ya sea sensitivo, ya sea auditivo, ¿vale? Incluso puede ser a nivel de representación mental. Es decir, las personas con neglect profundo o grave, si vos les pedís que te describan cómo es su casa, que te describan la Plaza Rivadavia o una plaza que conozcan, lo van a hacer solamente a la mitad porque en su representación mental, atencionalmente, también omiten una parte del hemicampo. Y eso se produce por lesiones en los folículos. Entonces, fíjense cuán intrincado es el mecanismo de lo más complejo, que es tener una conducta funcional, que parece fácil pero no lo es, hasta lo más simple, que es simplemente poder sostener una representación mental, tanto espacial como verbal, desde la atención. Si no tuviéramos vigilia, no podríamos describirlo. ¿Sí? Bien. Bueno, esto no es tan importante, pero a mí siempre me gusta redondear con todo tipo de información, así que las principales proyecciones del SARA son corteza cerebral, tálamo, que saben que es el centro de relevo, y médula espinal, y los principales neurotransmisores norepinefrina, serotonina y dopamina. Cuando hay mucha déficit de atención o cuando hay lesiones severas o estado de conciencia mínimo, no coma, son generalmente las típicas drogas que se usan para tratar de activar, ¿vale? La atención de orientación junto a la atención selectiva forman el sistema atencional posterior, que es ¿cuál? ¿En qué lóbulo se encuentra? ¿En qué lóbulo se encuentra? ¿En cuál hemos dicho? ¿Quién recuerda? ¿Están ahí? Parietal puede ser, profe. Claro, la corteza parietal, sistema posterior, ¿vale? Entonces, la atención tanto selectiva como la respuesta a orientaciones, que sería su base biológica más depurada o más burda o más involuntaria, ¿vale? Van a depender de áreas posteriores de la corteza parietal. Entonces, cuando hablamos de atención selectiva, no es solamente, y después vamos a ver las teorías, que van a ver que difiere mucho la mirada teórica de la mirada, de esta mirada más de la neurofisiología, no es solamente seleccionar un estímulo, es que nosotros estamos orientando a un mismo tipo de estímulo y a su vez estamos seleccionando qué tipo de procesamiento va a recibir ese estímulo, ¿sí? Entonces, tanto la respuesta de orientación o la atención de orientación como la atención selectiva van a tener su base en el sistema atencional posterior, que depende de la integridad de las áreas parietales. Esta atención se activa por un estímulo biológicamente significativo y ante tareas automáticas, porque no requieren fuertes recursos cognitivos de regulación. Produce movimientos y acciones de carácter direccional y selectivo, ¿vale? Por ejemplo, girar la cabeza hacia la fuente de un estímulo relevante, detener una determinada acción en curso, rastrear o buscar y orientar la atención hacia ciertos estímulos. Selecciona o filtra la información que se va a procesar. ¿Quién me pone un ejemplo de esto? A ver. ¿Quién puede ponerme un ejemplo de la atención selectiva? No tengan miedo. Profe, le están escribiendo por el chat. ¿Qué?
Ah, porque yo no lo veo, chicos. Qué desastre que soy. A ver. Bueno, Matías, cuando nos asustamos, ahí entra otro proceso, que es el proceso emocional, que generalmente tiende a frenar todo tipo de proceso regulatorio. Ahora, es cierto que si ya tenemos un miedo previo, porque hay un peligro, no importa, no nos vamos a poner a discutir si el peligro es real o no, y si el peligro es lo suficientemente significativo para ponerte en peligro y tener que generar respuestas de supervivencia, porque el miedo es una respuesta de supervivencia, ahí sí que se activa una alerta. Y las respuestas de orientación van a estar constantemente buscando el estímulo peligroso. ¿Sí? Como por ejemplo pasa en una fobia. Sí, Anaí levantó la mano. Sí, se me ocurre el ejemplo de prestar atención a los semáforos o ver en las esquinas donde hay más de dos semáforos, en la esquina de Alem, prestar atención a ver cuál de todos está habilitado. Me imagino que eso puede ser. Perfecto. Anaí, muy bien. De hecho, cualquier persona que no es de Bahía y viene a Bahía tiene miedo de cruzar la calle. A mí me costó años. Y es cierto, no es que estás pendiente a ver qué semáforo puedas cruzar. Estás pendiente básicamente de que no te atropellen. Y después, en todo caso, se ve el semáforo cómo está funcionando. Pero sí que hay mucha... ¿cómo se dice? No hay concordancia entre las calles, la dirección de los coches y los semáforos. Y los pasos de peatones. Exacto, no sabes a qué prestarle atención primero. No sabes qué seguir, ¿verdad? Pero bueno, eso es más no saber qué signo sigo. Pero, por ejemplo, quedas con familia o con un grupo de amigos en la playa, en enero. ¿Qué pasa cuando llegas solo a la playa y llegaste 10 minutos tarde y está la playa llena de gente? ¿Qué empezamos a hacer? Activamos perfiles, activamos un esbozo perceptivo de aquello que estamos buscando para encontrarlo antes. Estamos seleccionando información, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, nos vamos a encontrar todos en la universidad y vamos a hacer la fiesta de la primavera y vamos a ir todos con una camiseta a estrenar blanca. Entramos a un negocio y no nos vamos a poner a mirar en el grupo de camiseta de color verde y amarillo. Vamos a ir directamente y vamos a empezar a seleccionar rápidamente entre las blancas, ¿vale? En realidad la atención selectiva funciona más así, es una respuesta de orientación, va a orientar ya sea perceptivamente, ¿vale? O conductualmente una determinada conducta. Y no gasta mucha energía y es más automática, o se activa frente a situaciones que son automáticas. En el caso de Bahía de los semáforos es un poco más peligroso y habría que ir un poco menos en automático porque considero que es una de las cosas que más trabajo me costó de esta ciudad, saber cuándo cruzar. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado, pero sí, puede ser. Yo creo que es una de las tareas complejas ahí. Yo creo que tenemos todos los recursos y la homeostasis totalmente estresado. Bien, ¿a alguien que no es de Bahía le pasó cuando vino? ¿O están ahí medio, o ustedes creen que lo que estamos diciendo es una pavada, que no es así? Digo, para hacer un relevamiento de información. ¿Alguien tuvo miedo de cruzar la calle en Bahía? ¿O solo somos ella y yo? A mí me ha pasado, profe. ¿Viste que no somos solo nosotras? Habría que hacer un relevamiento de eso. Pero bueno. Seguimos. Bien. Ahora, la atención sostenida. ¿Qué saben de la atención sostenida? Porque hasta ahora estábamos hablando de la selección de información, que ya puede ser de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa con el sostén de la información? ¿Qué saben? ¿Qué hacemos cuando estamos sosteniendo información? Bueno, ya lo dije. ¿Qué saben cuando estamos prestando una atención sostenida? ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, para estudiar o para aprender. Claro, estamos sosteniendo información. Es lo que nosotros vulgarmente llamamos más la concentración, ¿no? Nosotros ya estamos en vigilia, tenemos un alto nivel de arousal, hemos seleccionado la información porque no vamos a estudiar cualquier cosa, porque sí, porque ahora me levanté y hemos dicho, pues hoy me voy a poner a estudiar, no sé, el movimiento de la Tierra alrededor de Venus, ¿sí? Sino que tenemos un espacio mental, conductual y de objetivos, sobre todo junto a una memoria prospectiva que nos indica qué vamos a seleccionar. Una vez que lo hemos seleccionado empezamos a sostener. Pero nosotros estamos constantemente sosteniendo. Cuando nos levantamos, por ejemplo,
lo primero que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es tomar decisiones. Que me pongo hoy, me lavo primero los dientes, me ducho, hago esto, hago lo otro, primero me hago un mate, no me hago un mate, ¿sí? Empezamos a tomar decisiones. Desde el primer momento en donde empezamos a deliberar y a tomar decisiones, estamos sosteniendo. Y ese espacio de sostén es lo que nosotros llamamos, y ya tiene implicación un poco más compleja, dependiendo de qué conducta sea, memoria de trabajo, que es sostener conscientemente la información, ¿sí? Hay varias formas de sostener la atención. Nosotros podemos sostener de una forma automática y podemos sostener de una forma más compleja, que sería manipulando información, ¿vale? Para lo cual vamos a necesitar un poquito de más al usar. Entonces, la atención sostenida, propiamente dicho, es un nivel de procesamiento medio. Una vez que las informaciones ingresan al sistema nervioso, se activa la capacidad de activar el foco atencional, resistiendo a la fatiga y a la distractibilidad. Esto está relacionado también con la inhibición, ¿vale? Ahora, todo aquello que nosotros sostenemos tiene una alta relación con un proceso motivacional. No tanto lo selectivo, sí lo sostenido, ¿vale? La atención sostenida es mantenida por un proceso motivacional en función de intereses personales a corto o largo plazo, por beneficios, etcétera, etcétera, ¿vale? No tanto la selectiva, porque nosotros seleccionamos información de una forma automática. Ahora, sostenemos esa información por un proceso motivacional. Y ahí tendríamos, vamos a volver al área, yo creo que tiene que estar todo siempre bien ubicadito cuando conceptualizamos, y ahí tendríamos una fuerte implicación de las áreas más singulares, ¿sí? O sea que estamos hablando de áreas neurofisiológicas un poco más automáticas, que no requieren de una gran activación. Estamos hablando de áreas sumamente reguladoras y controladas, ¿vale? O procesamientos más en paralelo, como es el lóbulo prefrontal. Y en su área más interna, estamos hablando del área, si se quiere, más prefrontal del funcionamiento emocional. Entonces, en la emoción hay muchos componentes atencionales, y uno de ellos es el motivacional. Cuando esto se lesiona, aparece lo contrario a lo que nosotros llamamos atención sostenida, que es apatía. Y la apatía es que por más que la persona active la representación de una conducta, no la realiza. Y no puede, por supuesto, dar cuenta del impacto que tiene el no realizarla, ¿sí? Después, entre la apatía y la conducta o la atención sostenida, hay múltiples estadios, ¿vale? Como por ejemplo la desgana, el desinterés, la desmotivación, que generalmente son más pasajeros. A no ser que, bueno, estamos hablando de alguna lesión más específica. La atención, La atención selectiva, por su parte, comprende la selección e integración de estímulos específicos y la forma más depurada de la atención. Selecciona y activa procesos cognitivos sobre aquellos estímulos o actividades que nos interesan, anulando los que son irrelevantes, dando junto a la atención ejecutiva direccionalidad a la conducta, así como propositividad, siendo el proceso más activo de todos los desarrollados. Es decir, tenemos desde la selección y orientación de información del sistema posterior al sostén de una determinada conducta emocional desde el sistema singular, un poquito más anterior, a la forma más depurada de atención, que está relacionada con una atención más de tipo ejecutiva y que le da un propósito a nuestra conducta, ¿vale? Luego después, si quieren, para poder entenderlo, yo les voy a mostrar algunos videos de algunos pacientes con lesiones en la memoria de trabajo o en la atención ejecutiva, que se llama, que va a ser la que va a ir generando constantemente una supervisión de nuestro sistema atencional y de si estamos realmente haciendo o no haciendo, yendo o no yendo, pensando o no pensando aquello que nos habíamos propuesto. ¿No les pasa muchas veces que están subsumidos en un pensamiento y de repente se dicen, qué pavada, ¿cómo estás pensando esta pavada estúpida? Voy a cambiar de pensamiento, voy a poner el foco en otro lado, ¿sí? Y de repente cortamos un determinado pensamiento, una determinada emoción o una determinada conducta y nos vamos a otra. Bueno, ese monitoreo que nosotros hacemos de nosotros mismos, de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia conducta, es una de las funciones más depuradas y más superiores de nuestro sistema atencional. Cuando no hay monitoreo, hay fallos de memoria, hay fallos perceptivos, ¿sí? Y hay fallos sobre todo emocionales. Haga lo que haga, nunca logro aquello que quiero. Y aparece la famosa depresión o indefensión aprendida, ¿vale? Todo esto como introducción para que entiendan que la atención no es solamente ni focalizar, ni concentrar, ni generar recursos, sino que es la copa de un árbol gigante que va a regular y que en todo el resto de los procesos cognitivos vamos a tener componentes atencionales, en la mayoría. Y a su vez está con unas raíces que son altamente dependientes del sistema neurofisiológico. Es más, cuando algún órgano específico
como por ejemplo el hígado, que se encarga de depurar y oxigenar la sangre, no funciona, aparece obnubilación mental. Y la obnubilación mental está relacionada con un determinado nivel de conciencia, ¿sí? Entonces la atención va a estar en todos lados, por todos lados, siempre. Y es algo que cuando veamos memoria va a estar constantemente volviendo al funcionamiento como proceso de la atención, ¿sí? Bien. Mecanismos de procesamiento selectivo, ¿cuáles son los mecanismos o cómo funciona nuestro software para seleccionar información de forma más depurada? Tenemos los procesos abajo arriba, que se llaman también bottom-up, son eventos externos que atraen nuestra atención de forma automática y voluntaria. Acá entra fuertemente el sistema posterior y los colículos superiores e inferiores, dependiendo si la información es visual o auditiva, ¿vale? Y arriba abajo, top-down, quiere decir nosotros mismos generamos voluntariamente la atención de dentro hacia afuera generando recursos de procesamiento. Y eso sería, si ahora recién se desconcentraron un poco, decir uno, voy a escuchar a esta flaca, a ver por dónde va y de qué está hablando. Sí, poner todos los recursos ahí, de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Y por último, en relación a esto, antes de meternos en cuestiones más de la teoría, las relaciones entre atención sostenida y selectiva se puede concebir el proceso atencional como un puente entre el sistema cognitivo y emocional. Y ese puente es la corteza, o sea, en realidad son 3 capas neuronales, si nos ponemos muy ortodoxos, ¿vale? Esencialmente el sistema de atención selectiva es dirigido por un sistema de evaluación emocional, que es un estado interno activador o inhibidor, y la sostenida es mantenida por un proceso motivacional, que es el ejemplo que yo les ponía de estar en esta clase y tener vuestro título, ¿vale? En cambio, la evaluación emocional va a tener mucho de recurso cognitivo. Yo voy a evaluar si una determinada situación, pensamiento, evento o estímulo es peligroso o no es peligroso y por tanto voy a activar más recursos desde nuestro sistema de alerta o menos. Y tienen estos 3 conceptos, tienen una fuerte presencia en las fobias, ¿sí? Sobre todo en las conductas más disfuncionales relacionadas con el miedo, ¿vale? Que no vamos a entrar ahí porque no forma parte, pero sí que es cierto que hay un estado activador, en los trastornos de ansiedad más generalizada, hay un estado activador en donde ciertos estímulos cobran mucha relevancia, como los coches rojos o como los novios que se quieren y nosotros estamos dejados, y otros están apagados. Esa activación de intensidad en los estímulos va a depender del estado de evaluación emocional y por su parte del proceso motivacional, pero sobre todo el primero, ¿vale? ¿Entienden la diferencia? Porque hay algunos estímulos que tienen más color, son más intensos o aparecen más, con mayor cantidad y con mayor frecuencia a partir de esa evaluación emocional, versus, porque no estamos seleccionando otros en realidad, versus aquello que nos motiva y hace que nosotros podamos ir sosteniendo. Generalmente son diferentes procesos, ¿sí? No están juntos. ¿Se entiende? Bien, avanzo. En resumen, entonces, lo que hemos hablado hasta ahora es que atendemos selectivamente algunas informaciones, seleccionamos conscientemente otras informaciones. Y aquí voy a hacer una pequeña introducción y vamos a hacer un descansito, si les parece. Pero, ¿qué pasa con aquello que no atendemos? ¿Queda en la nada? ¿Influye en nuestra conducta? ¿Es percibido conscientemente? ¿Se considera un input? Es decir, ¿se considera que forma parte de este flujo de pensamiento o de este flujo de procesamiento dentro de la vigilia? ¿Es el sistema de procesamiento realmente de capacidad limitada o hay un montón de cosas que, como no podemos sostener desde nuestra atención, no son procesadas, pero en el fondo están? Y cuando hablo del fondo, hablo de todo aquello que no es consciente, es decir, de todo aquello que nuestra atención no ilumina mentalmente. Lo dejo ahí. Profesora. Dime. ¿Y cómo entra ahí los metamensajes que nos dan y lo hacemos inconscientemente? Y después, a la larga, lo estamos sacando a la luz referente hacia algo. Los metamensajes. En realidad, una de las cosas que nosotros vamos a estudiar a nivel cognitivo, no sociológico, pero que tiene una alta aplicación sociológica y desde la psicología social, es el efecto del priming. Y es que hay estímulos que son preparatorios para activar o que tengas una cierta tendencia a seleccionar otros estímulos. ¿Sí? Y si lo último que vos leíste
¿tiene que ver con eso o no? Sí, ¿O tiene que lo ver con malinterpreté? aquella información que no es atendida conscientemente, ¿nos afecta nuestra conducta? Sí. ¿Cómo? Si nosotros conceptualizamos que el flujo de la atención, ¿vale? Esto no te lo digo porque tengo una respuesta correcta, Nico, ¿eh? Cada uno después se va a posicionar en la teoría en donde más cómodo se sienta, ¿no? En donde más quiera o no sostener. Pero si nosotros estamos diciendo que todo aquello que nosotros seleccionamos o atendemos tiene energía de conciencia y por tanto existe, y acá vienen teorías perceptivas, ¿eh? ¿Qué pasa con todo aquello que no? ¿Nos afecta? ¿Puedo dar un ejemplo? Según tu respuesta, Mm. aquello que no es atendido es percibido igualmente, afecta a la conciencia, por tanto nosotros seleccionamos sin significado. Todo ingresa a nuestro sistema, aunque sea limitado, pero solamente alguna información va a pasar el filtro. Por tanto, todo aquello que ingresa a nuestro sistema ingresa sin un criterio de significado, con un criterio físico, por ejemplo. A ver si, da un ejemplo. Por ejemplo, en las elecciones, los políticos están acostumbrados a usar en sus campañas música, ¿sí? Porque para de esa manera nosotros cuando estamos en el auto o en cualquier lugar, escuchamos esa música y lo vamos a relacionar a ellos, porque justamente nos invaden con esa propaganda y lo estamos relacionando inconscientemente, es el acting. Claro. En realidad, primero ahí hay más una cuestión de condicionamiento de aprendizaje, ¿no? Hay una relación que tratan de hacer sobre todo. Por eso te decía, todo lo que es publicidad subliminal, la Coca-Cola, ¿cómo llegó la Coca-Cola a África? Y el McDonald's, están todos los cines, están todos lados, tenemos muchísimas tendencias de consumo, ya sea ideológico, por supuesto, porque la política al fin y al cabo, para seguir o no seguir, es una cuestión de consumo ideológico, en donde juegan constantemente con todos nuestros procesos básicos y con lo que más estudian es con la atención. Es esto, nos generan un priming, usan primero un contexto en donde algunos estímulos están más intensificados, ¿vale? Para que luego después tengas una fuerte relación a partir de la repetición con una cuestión ideológica, de consumo, o con una marca, no importa. Vos pusiste el ejemplo de la política, pero lo podemos llevar a una marca, lo podemos llevar a otro montón de ejemplos, ¿sí? Que es lo que se llama la publicidad subliminal. Ahí lo que hacen es hacer un priming, que después vamos a estudiar un poco el fenómeno de priming en los estudios de Marcel, ¿sí? Que es que nosotros tenemos un estadio que prepara o que va a recortar un poco la tendencia a aquello a lo que vamos a prestar atención. ¿Sí? Sí. Pero en realidad ahí lo que están haciendo están generando asociaciones. ¿Cómo hacen las profesoras de jardín para cantar una canción de guardar, guardar, ordenar, ordenar y que 32 pibes de repente hagan caso y se pongan todos a ordenar? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace que en una determinada campaña que vos estás escuchando con atención y que vos estás poniendo ahí recursos, la asocien con una canción, porque primero vas a escuchar la canción y después vas a escuchar o vas a ver el panfleto? Ahí hay que estudiar siempre el orden de los estímulos, ¿sí? ¿Qué está primero? ¿Cómo te entraron primero? ¿Con la música? ¿Con el color? ¿Con el Logan? Que además está fuertemente relacionado con la cuestión ideológica, ¿no? Porque también hay ideologías políticas que no tienen música y que no tienen el Logan tan fuerte, y hay otras que sí, que son las que mueven a más masas. Entonces, cuanta más masa se mueva, más principio de dominación o de condicionamiento va a ser. Desde la sociología sería una dominación más cerebral, desde nuestro lado sería un condicionamiento, un aprendizaje automático, como el de los pibes que se ponen a guardar cuando la seño canta. Igual. ¿Sí? Es consciente. ¿Te respondí, Nico? Me diste más información.
Bien. Bueno, hacemos un descansito. Yo en realidad a las 3:30 arranco un curso y no almorcé. Pero si quieren, hacemos un descansito de unos 5 minutos, caliento la pava, volvemos, hacemos una introducción a las teorías de filtro y les dejo que vayan leyéndose todo el material para el martes que viene. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, tengo una consulta. Sí. ¿El Power de la clase después lo subís o no lo subís al Power? No lo subo al Power. Subo la clase grabada. ¿Quieren? Bueno, dale, listo. Acuérdense que después vamos a hablar un poquito de los criterios para aprobar estos dos temas. Con Fabri ya estuvimos viendo, Fabri propone algo muy dinámico, que es que puedan hacer un podcast o algún video de YouTube, o que puedan trabajar un poco de la tecnología para explicar algún funcionamiento o mecanismo que les llame la atención de mecanismo atencional y o perceptivo y o del sistema anímico, ¿sí? Por ejemplo, el que puso Nico es interesante, la percepción subliminal, si queremos hablar de funcionamiento inconsciente o de mecanismos de atención, mecanismos o teorías de los mecanismos de selección de la información temprana, ¿sí? Después vamos a ir viéndolo según las teorías. Si les copa, a mí me parece que es mucho mejor que pensar en un parcial rígido, porque van a ver que mucho de lo que vamos a ver ahora es sumamente aplicable a muchísimas cosas de la vida diaria, ¿sí? Así que bueno, van a tener toda la información grabada en la página y el Power está, yo lo voy a ir compartiendo conforme vamos grabando las clases. Bueno, ¿volvemos en 5? ¿Les parece a las -15? Ok. Dale. Ahí vengo.
Hola, ¿están por ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos con un cachito más, ¿sí? Vamos a hacer una intro nomás y me parece que por hoy va bárbaro. ¿Les parece? Me di cuenta que hemos dejado grabando la pausa. No pasa nada. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se calentaron el agua del mate? ¿Quiénes de todos ustedes trabajan además de estudiar? ¿Quieren contarme? Yo, profe. ¿Qué haces, Nico? ¿Nos quieres contar? Hago alimentos para celíacos. Qué interesante. Lo cocinás, o sea, haces comida vegana o sin TAC. Vegana no. Es exclusivo para celíacos. Bien. ¿Pero que son viandas o vos tenés alguna huerta o alguna producción? No, nos encargamos de los panes y de distribuir en kilos que lo que vendemos acá en la zona, que son las féculas de mandioca y ahí almidón de maíz, que es lo que más consumen los celíacos, de 25 kilos. Y aparte de eso tenemos el anexo, la panificación, con las viandas, y lo que más se vende también son los panes de miga. Bien. ¿Y hay alguien más que trabaja además de estudiar por acá? Sí, Yo yo, trabajo. profe. A ver, ahí. Trabajo en una empresa del Estado, además de estudiar. Bien. Allá hace 10 años. ¿Y vos, Melissa? Yo soy secretaria en consultorios médicos. Bien. ¿Y Matías, que ahí escribió que trabaja y estudia? Matías no habla, me escribe solamente. ¿Dónde está Matías? Está escribiendo. Está escribiendo. ¿Y el resto? ¿Dónde está? Se fueron. Sos policía, Matías. Bien. ¿Cómo se te dio por estudiar psicología? ¿Nos quieres contar? ¿Quieres activar tu micro o no puedes? Nuestra de extranjera en esta clase, ¿no? Estás escondidas. Ujú. Está escribiendo. Bueno, mientras Matías nos cuenta. Profe, ¿qué tal? ¿Ahí se me escucha? Ay, hola Matías, se te escucha. Oh, que yo no lo escucho ahora. Tengo un pequeño... a ver ahora. Sí. Sí, tengo problemas con la conexión y por eso no se escucha muy bien. ¿Cómo se te dio por estudiar psicología? ¿Cómo se te dio? Viene de un proceso largo de cosas que me pasaron y demás, de darme cuenta, ¿no? Y decir, bueno, de salir yo de ciertas situaciones para después decir, quiero ver si puedo ayudar yo esta vez. ¿Y por ser policía? Policía se me dio porque, bueno, en su momento era vigilador de seguridad privada y tuve un encontronazo con delincuentes ciertas veces. En una me amenazaron de que me iban a disparar en la situación, por no decir otras palabras, ¿no? Porque lo agarré casi en el acto. Nos trenzamos ahí a piñas. Cuando amaga sacar un arma, me corrí para el costado. Esto fue en Tehuelche. Me corro para un costado, ¿no? Por medida de seguridad, de que si dispara, lo único que afecta es a mí, no a la gente que está alrededor, buscando una zona segura. Y resulta ser que en vez de un arma tenía una bolsa de electrodos que me tiró por la cabeza. Así que en base a eso, mi primo, que ya era policía, me trajo los papeles y bueno, me dio una respuesta o una... No es una respuesta, sino me dijo una verdad. Si vas a seguir trabajando en esto, el día de mañana vos vas a tener un arma para defenderte si realmente te sacan un arma. Y no hacía mano limpia como estabas, porque hoy los delincuentes siempre van a tener un arma. Ya sea un cuchillo, una pistola, lo que sea.
Y fue como decirme, tienes razón, también no solo proteger a los demás, sino que también me tengo que proteger a mí mismo. Bueno, puedo inferir que las cosas que te van pasando son influyentes a las decisiones que tomas, ¿no? Y sí. Bien. Sí. Igual, bueno, es un debate largo y tendido que ojalá que algún día cuando nos maten en el patio de la uni podamos tener. Bien, bueno. Facu, me habías hecho una pregunta. La atención forma parte entonces del desarrollo cerebral, reptiliano, límbico y neocórtex. El desarrollo del sistema atencional en base al nivel ontogenético y filogenético del que estamos hablando va a tener unos componentes u otros. Una víbora, un reptil, tiene altos componentes atencionales. Por ejemplo, si tú vas caminando por el campo y hay una víbora, ¿la víbora qué hace? Te percibe, tiene colículos. ¿Sí? Los colículos superiores e inferiores o el sistema encubierto de orientación atencional está en la mayoría de los seres vivos, independientemente de la especie a la que pertenecen. Está muy desarrollado en los mamíferos. Pero sí. Componentes atencionales tienen todas las conductas que tienen vida, aunque no tengan conciencia. El componente en este caso es más involuntario, es un reflejo, pero sería un componente atencional. ¿Sí? ¿Te respondí ahora? Bien. ¿Y hay alguien que tenga otra carrera y haya empezado esta? ¿Que se esté cursando a la misma vez? No, que ya la tenga terminada o que esté cursando a la misma vez. Yo tengo audiovisuales y producción cinematográfica. Mira. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Y alguien más? Sí, profe. ¿Vos, Nico? Y me recibí a los 23 años de diseño gráfico. Bien. Bueno, seguimos. Activamos un poco más, 5 minutos y nos vamos, ¿les parece? Quiero hacer una introducción a los modelos de la atención. En base a todo eso que veníamos explicando, que veníamos ilustrando un poco y que veníamos dejando un poco abiertas todas esas preguntas que hicimos al final, a modo de resumen, es que nos vamos a ir ahora sí, entramos en el material propiamente dicho que ustedes tienen de una forma física como material de lectura obligatoria y vamos a empezar a discutir un poco o a conocer cuáles son desde la psicología cognitiva o el desarrollo de la psicología cognitiva, en concreto desde el área de la psicofísica, cuáles son los modelos teóricos de la atención, qué modelos han sido sometidos a pruebas experimentales que explican cuáles son los mecanismos atencionales. Para eso vamos a tener tres tipos de modelos. Uno de ellos se va a dividir en dos. Uno son los modelos de filtro, que van a concebir a la atención como un filtro por el cual la información va a pasar, y no toda la información va a pasar, porque sostienen que tenemos un sistema que es limitado. Y dentro de los modelos de filtro vamos a tener las teorías de filtros de la selección inicial, que son más dependientes de la memoria sensorial, como por ejemplo los modelos de Brodmann y de Treisman, que si bien difieren en los modelos experimentales, ambos son autores que se plantean como teóricos de selección inicial, porque ellos consideran, o estas teorías lo que consideran es que en este filtro atencional, la información que ingresa va a tener una relevancia en el análisis físico y no de significado. Por eso es inicial, ¿vale? Versus las teorías de los modelos de selección tardía, como por ejemplo Norman y Salis, que los vamos a encontrar, sobre todo si el día de mañana van eligiendo más el área de la neuropsicología, lo vamos a encontrar por todos lados, porque son dos teóricos y están dentro del área de un área de investigación muy importante. La mayoría de todos están vivos a todo esto. Algunos no, otros sí. Ellos consideran que la selección de información se realiza a partir del significado. Entonces, no es solamente a partir de características físicas, sino o desde los modelos más sensoriales, sino que cuando seleccionamos y atendemos a cierta información, ya hay una selección en base al significado, ¿vale? Y después, por otro lado, saliendo de los filtros, tenemos a
los modelos como el de Kahneman, que es uno de los más importantes, o el de Pachler, que conceptualizan a la atención como, conceptualizan el funcionamiento de los mecanismos atencionales según la capacidad del procesamiento in situ o no in situ de ese modelo atencional, ¿vale? Kahneman tiene muchos modelos acerca de procesos no solamente atencionales, incluso escribió mucho acerca de economía, toma de decisiones, procesos de las tomas de decisiones, o describió molecularmente cuáles son los procesos que terminan en una determinada toma de decisión, en donde hay muchas decisiones que tomamos que están antes de que nosotros nos demos cuenta, si el darnos cuenta de una determinada decisión forma parte de un proceso atencional o no, en fin, tiene un montón de teoría y tiene varios libros que son de lectura difícil, pero yo los recomiendo, que no son obligatorios y son más de divulgación, ¿no? Que los podemos encontrar en la librería, pero que son bastante interesantes. Tiene una postura muy interesante, sobre todo porque es economista, y tiene una mirada bastante sociológica a veces también. Yo les voy a pedir para la semana que viene que lean un poquito acerca de los modelos de selección inicial y de selección tardía, nada más. Si les parece, que vean y que lean y traten de resumir, o hacer un mapa conceptual, no sé cómo lo quieren llamar, o un esquemita de cuáles son los experimentos en los que se basan estas teorías. En un principio vamos a ver rápidamente que los modelos de filtro de selección inicial consideran que los estímulos entrantes, que nosotros también le llamamos input, ¿vale?, son procesados por las características físicas de la memoria sensorial. El estímulo atendido no es procesado por su significado, esto está mal. Es una de las teorías de Broadbent, que es un gran psicofísico. Él generó muchísimos programas de la informática para estudiar los mecanismos atencionales. De hecho, cuando estudiaba en la universidad, en mi departamento de la universidad había laboratorio de psicofísica y laboratorio de psicobiología. En el laboratorio de psicofísica nos pasábamos horas en la semana frente a una computadora, pulsando enter, cada vez que aparecía un estímulo de un determinado colado de otro, y con eso generábamos un montón de datos también experimentales, y a nosotros nos recompensaban por ahí con 0,3 puntos para el final, ¿no? Entonces recuerdo los viernes, que los jueves era el día que salíamos, y a la universidad a las 8 de la mañana, totalmente sin saber dónde estábamos, a pulsar enter a las pantallitas del laboratorio de psicofísica para debatir y justamente aportar a los estudios de este señor, que de hecho en algunos congresos, a principios del 2000, en 1900, no solamente se hablaba mucho, sino que él estaba, ¿vale? Estos modelos plantean el primer modelo de filtro considerando la atención como un interruptor de encendido apagado. Si la atención sirve como un input sensorial, todo o nada, son modelos del todo o nada, o procesamos todo de un determinado estímulo o no se procesa nada. Es decir, el filtro, la atención es un filtro, ¿vale? Es como un colador. Todo lo que no pasa por ese colador no sirve, por eso es del todo o nada, ¿vale? Y otorga significado y deja material disponible a la conciencia todo aquello que pasa el filtro. Ahora, ¿qué pasa con todo aquello que no pasa el filtro, ¿vale? Entonces la atención es concebida más que nada como un interruptor que procesa información, ¿sí? El resto de los inputs no atendidos son bloqueados o filtrados del procesamiento consciente, por tanto quedan en un espacio, como sería la nada misma, en donde cabe plantearse si esta información afecta o no afecta a la conducta, a corto o a largo plazo, incluyendo la toma de decisiones o el procesamiento emocional. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos un montón de posturas donde nos podemos tomar investigaciones muy recientes acerca de la epistemología, hasta los estudios de la memoria y de cómo se bloquean y cómo la ansiedad y el sistema límbico frente a determinadas situaciones bloquea el sistema cognitivo, haciendo que haya información que no se procese, pero que queda, ¿vale? Sobre todo en el área más emocional. Vuelvo al tema de la fobia o al tema de la ansiedad por bloqueo, ¿sí? Por tanto, solo información seleccionada por la atención puede afectar a la conducta, según estos modelos, versus el resto de los modelos, como serían los modelos experimentales, los modelos de selección tardía, que ellos consideran que la información es procesada en base a un significado y hay muchísima información
que aunque no pase el filtro, va a quedar afectando la conducta porque tiene un significado que nosotros ya conocemos anteriormente, ¿sí? Por tanto, va a haber una mínima representación o una mínima resonancia. Esa es la diferencia entre procesar estímulos con características físicas, nosotros estamos viendo moldes, o estamos percibiendo esbozos, o estamos procesando según significado, ¿vale? Yo acá les planteo o les propongo una pequeña consigna para guiar un poco la lectura de estos primeros modelos, que es cuáles son los puntos débiles de las teorías de filtro inicial y cómo los podemos relacionar con la llamada percepción subliminal. Para esto yo los invito a que lean el material, los primeros puntos acerca de los modelos de selección temprana, y puedan desarrollarlo. Y a partir de ahí, el martes que viene arrancamos con los tipos de teorías, tanto de Brodmann como de Treisman, y lo del filtro atenuador, que en realidad es la teoría de Brodmann un poquito más, menos ortodoxa, ¿vale? No va tanto al todo o nada, sino que considera que la atención es como el botón del volumen. Podemos ir un poquito más o podemos ir un poquito menos, podemos filtrar más o podemos filtrar menos, dependiendo del contexto y el tipo de información, ¿vale? Pero, sin embargo, igualmente se considera una teoría de filtro inicial, ¿sí? Acá tenemos algunos experimentos que prueban o con las que intentan explicar esta teoría, en donde primero está la memoria sensorial, procesamiento de información, todo lo que no entra no afecta a la conducta, ¿vale? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. ¿Les parece entonces? Nos vemos el martes que viene a las 1 con esa información leída, dudas, consultas, ya saben que me pueden escribir. Y si les parece, no sé en qué quedamos al final, si quieren armar un grupo de WhatsApp con las dos comisiones, que se llame Procesos Tarde o Procesos Psicológicos 1, Comisión Tarde, o pónganle el nombre que quieran, me agregan y estamos ahí todos juntos compartiendo ese espacio para compartir dudas, consultas, artículos, cosas que nos llamen la atención, etcétera, etcétera, excepto consulta fuera de horario y consulta dentro de la gestión de la facultad, ¿vale? Profe, las consignas del trabajo práctico de entregar ¿cómo se llama? El audiovisual o el audio que propuso el otro profesor, ¿eso se va a dar por escrito o ya lo tenemos que Sí, hacer? eso lo dejo Fabri, se vaya encargando de comunicarlo en el campus. Ok, gracias. Paren que me deja. A ver. De tener grabado. No sé si no quedó muy larga y no sé si la vamos a poder subir, De tener grabación. De tener grabación.